Te doy las gracias por acompañarme en el estudio de la Palabra de Dios para este día. Hoy vamos a hablar sobre Moisés, un siervo humilde. Recuerda que esta semana el tema es orgullo versus humildad. Y ya comenzamos a estudiar en estos días pasados cuán peligroso es el tema del orgullo, porque es muy sutil. Todos de alguna manera estamos tentados a creernos superiores a los demás, a vernos como desde una perspectiva mejor, como mucho mejores de lo que somos, pero lo triste de esto no es que nosotros nos veamos mucho mejor de lo que somos, sino que lo hacemos en comparación con otros y terminamos demostrando que no tenemos un corazón humilde y denostamos a los demás, hacemos que los demás se sientan menos. Y esto es parte de esa lucha que hay en el corazón, porque nuestro corazón, cargado por el pecado, nuestro corazón irregenerado, siempre va a querer el primer lugar. Entonces la pregunta surge, ¿hay alguien que realmente, humanamente hablando, haya podido vencer el orgullo teniendo las posibilidades de acceder a todo lo mejor de este mundo? La respuesta es sí. Y aunque, claro, siempre pensamos en nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo de humildad por excelencia, para nosotros nos sirve saber también que hubo seres humanos que teniendo el mundo a su alcance, todas las glorias de este mundo, prefirieron unirse a Cristo, aunque eso significaba por un momento pasar por pruebas y dificultades. Ese es el caso de Moisés. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para la reflexión que vamos a hacer este día. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque encontramos en ella ejemplos que nos permiten saber que en tu nombre, aferrados a ti, tomados de tu mano, podemos realmente alcanzar la norma del cielo. Y en este caso estamos estudiando durante esta semana que esta norma tiene que ver con la humildad y con la disposición de servir. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, que considero fue escrito o fue presentado por el apóstol Pablo. No puedo decir si escrito, porque una cosa es ser el autor y otra cosa es ser el escribiente. Tal vez no haya sido el escribiente, pero sí creo que ha sido el autor de este maravilloso tratado de teología que es Hebreos 11. Y en Hebreos 11 encontramos la galería de la fe. Bueno, todo el tratado de Hebreos, ¿verdad? Que es una obra maestra en teología. Pero encontramos aquí este capítulo que es la galería de la fe. Alguien ha dicho, y creo que con mucha razón, que Hebreos 11 es una página del libro de la vida, porque aquí hay una lista de nombres con los maravillosos logros que la fe les hizo alcanzar. Es decir, es una página que demuestra que Dios toma en cuenta toda nuestra vida y sí se fija en lo que nosotros hacemos. Y esto es maravilloso. Ahora, en Hebreos 11 aparecen varios nombres, pero nos vamos a concentrar en el nombre de Moisés. Miren lo que dice, y vamos a ir hasta el verso 24 en adelante, todo lo que habla sobre Moisés y por qué estas características son importantes para reconocer en él a un siervo humilde. Siempre se llama a Moisés siervo de Dios, porque si hay algo que caracterizó la vida de Moisés fue eso, el hecho de su servicio a Dios con todo su corazón. Miren lo que dice desde el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué impresionante este pasaje. ¿Notas qué es lo que está diciendo de Moisés? Moisés tenía a su alcance el trono de Egipto. Moisés podría haber sido uno entre todos esa lista de faraones, de esas dinastías que conocemos por la historia. Y vaya, en 2020, si no mal recuerdo, se hizo una procesión, quiero decir, una procesión de los sarcófagos de varios faraones, entre ellos la que yo considero que es la madre de Moisés, la madre adoptiva, Hatshepsut. Y tal vez ahí habría estado Moisés, ¿no? Y eran sarcófagos magníficos, puedes buscar la noticia, fue muy interesante ver eso. Y cuando yo vi esa noticia, en lo que pensé fue, ahí estaría Moisés. Pero qué maravilloso es saber que al decidirse por Dios, al preferir el vituperio de Cristo, o como que lo dice acá, ¿no? El preferir el oprobio, lo dice en esta versión, de Cristo, y al identificarse con el pueblo de Dios, Dios tenía para Moisés algo mucho más grande que un desfile de sarcófagos en 2020, porque Moisés está vivo en el cielo, fue resucitado para que él pudiera gozar ya desde ya en el cielo de la presencia de Dios. Pero su vida no fue fácil, ¿no? Él, luego de dejar Egipto, tuvo que enfrentar vicisitudes, no solamente los 40 años del desierto, que no tenemos mucho registro de eso, más que se convirtió en un pastor de ovejas, sino también ahora, cuando va a liberar al pueblo de Israel, guiado por Dios, enviado por Dios, se va a enfrentar con problemas, porque el pueblo de Israel era rebelde. Pero Moisés prefiere sufrir con el pueblo, prefiere caminar por el desierto con el pueblo, prefiere defender al pueblo incluso cuando estos han cometido pecado, con tal de identificarse a tal punto con Cristo, de decir, miren, yo estoy dispuesto a sacrificarme con tal de servirles. Así que sí, existe en la Biblia el ejemplo de una persona que, teniendo el mundo a su alcance, prefirió a Cristo y prefirió momentáneamente pasar por pruebas y dolores. Pero yo quiero ser muy claro en esto que voy a decir. No estamos diciendo que cada elección por Jesús nos debe llevar a la miseria, porque no ese es el punto. El punto central que estamos destacando es si nos vamos a dejar deslumbrar por el brillo del mundo para luego caer en la realidad de que el mundo no puede satisfacer realmente el corazón, o si vamos a preferir a Cristo, aunque por un momento resulte desventajoso. Porque eso es la verdad, por un momento puede resultar desventajoso, pero a la larga nos damos cuenta que seguir a Dios tiene mayores recompensas. Y eso es lo que vemos en el caso de Moisés. Es verdad, por un momento pasó por pruebas y dificultades, pero Dios le dio la recompensa a él. Lo resucitó, lo llevó al cielo, pero aún en esta tierra, porque alguno podría pensar, bueno, pero es que claro, y hay que esperar hasta el cielo, pero aún en esta tierra, Moisés comenzó a ver la mano de Dios obrando a través de él. Y esto seguramente es una de las mayores recompensas que un siervo de Dios puede aspirar en este mundo. Ver que, a pesar de todo, Dios obra a través de él. Y ese fue el caso de Moisés. Pero me gusta una cita que aparece en Patriarcas y Profetas, que está citada también en nuestra lección, que creo es una cita que nos habla de quién era Moisés y de cómo Moisés decide entregarse por completo a Dios. Mira lo que dice, pues escúchalo. No tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Y eso se ve clarito en los escritos que él nos dejó. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza
grandeza y fama, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Por eso decía, ¿no? Con el mundo a su alcance. Y Números capítulo 12, verso 3, nos da cuenta de que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Es impresionante, ¿no? El hombre más manso sobre la tierra, una evaluación que hace Dios sobre Moisés, que nos permite a nosotros conocer cómo puede alguien, con todas las cualidades, capacidades y dones que tenía Moisés, vivir una vida de mansedumbre. Y la respuesta es conexión viva y constante con Dios. Creo que ese tiempo que pasó Moisés con Dios, primero los 40 años en el desierto, allá de Madián, junto a las montañas, cerca del monte Horeb, y luego esa relación personal que fue cultivando con Dios día con día, le hizo a él darse cuenta que lo mejor que podía hacer era ser un siervo de Dios. Y esto es el llamado para nosotros. Dios nos ha dado muchos talentos y capacidades. Pongámoslos al servicio de Él. Que nuestra vida pueda ser una vida que le honre a Él. Que nosotros podamos desear que el mayor título que se nos dé sea el de siervos. Y bueno, eso vamos a ir viendo durante esta semana, ¿no? Porque ese es el título con el que se identifica también el Señor Jesucristo. Así que creo que Moisés, de todo lo que Dios hizo a través de él, lo que más atesorará por toda la eternidad será haber sido conocido como siervo de Dios. Porque ese título es el más alto al que podemos aspirar. Mientras tanto, mientras nos desarrollamos en esta vida, por favor, usa los dones que Dios te da, de tal manera que la gente pueda reconocer que eres un siervo de Dios. Y Dios te va a dar muchas bendiciones. Como lo dije, no significa que elegir a Cristo siempre debe traer miseria, porque entonces estaríamos yendo a un extremo. Dios nos bendice muchísimo. Y el punto aquí es, con las bendiciones que Dios nos da, nos vamos a dejar deslumbrar por el mundo, pretendiendo de que nosotros hemos alcanzado esto por nuestra propia fuerza, o vamos a reconocer que todo es un regalo de Dios y por lo tanto voy a servir a mi Dios en todo lo que pueda, porque me ha dado estos regalos. Porque aquí podemos poner otros ejemplos. Por ejemplo, además de Moisés, quiero decir, por ejemplo, José. José accedió al trono de este mundo. Era el primer ministro de Egipto cuando la nación era de las más poderosas. De hecho, todavía en el tiempo de Moisés, ¿no? Porque hay que admitir, Egipto ha tenido una historia brillante, gran parte de su historia, valga la redundancia. Pero, ¿qué hizo que José marcara la diferencia? Que también era un siervo de Dios. Y con toda la gloria que Dios le dio, eso lo utilizó para servir a la humanidad, para servir al pueblo de Dios, para servir a Dios. Y pongo este ejemplo al lado de Moisés, porque noten que el meollo de todo es, si tenemos una relación con Dios, si estamos cerca de Dios, lo que Dios nos dé servirá para que nosotros le demos gloria a Él, para que estemos dispuestos a atender las necesidades también de los que nos rodean, porque eso es parte del servicio. Hay personas que sin tener ningún recurso son muy orgullosas y no están dispuestas a servir a otros con apenas lo que pueden lograr, que tal vez sean cosas pequeñas, ya se ensalzan a sí mismos de una manera que no están dispuestos a ayudar. Y aquí es donde estamos viendo estos ejemplos de que hay quienes con el mundo a su alcance estuvieron dispuestos a humillarse para servir. Y ese es el camino que Dios nos está marcando, la disposición de servir donde quiera que Dios nos llame, con las posibilidades que Dios nos dé, porque Dios es abundante siempre en misericordias, y conforme a su misericordia tendremos lo que Él quiera darnos. Así que hoy vamos a orar agradeciendo a Dios por eso. Y vamos a decirle, Señor, queremos ser siervos.
Queremos ser siervos. Con todas las bendiciones que nos das, solamente queremos servir. Y con eso en mente vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque vemos el ejemplo del gran patriarca Moisés, que nos muestra que sí es posible renunciar a las glorias de este mundo para poder servirte a ti. Y bueno, algunos de nosotros tal vez no accedemos a las glorias del mundo y aún así a veces somos demasiado orgullosos. Perdónanos, Señor. Más bien, hoy queremos pedirte que nos ayudes a ser siervos, porque ese es el mayor título que podemos recibir, siervos de Cristo. En tus manos de amor encomiendo a cada uno de tus hijos e hijas que ve este estudio, para que tu Espíritu Santo les guíe, les guarde y les fortalezca. En las pruebas que están enfrentando, oh Dios, ayúdales a sentir tu presencia, a saber que tú estás a su lado y que en medio de todo podamos servirte con todo el corazón. Lo pedimos en Jesús. Amén.